Era el año 2000, en Los Reyes La Paz, un lugar donde las noches podían volverse más oscuras de lo que cualquiera quisiera imaginar. Eric, un joven de 24 años, había pasado la velada en casa de Marisol, su novia. Entre risas y juegos de dominó con los hermanos de ella, el tiempo se había ido volando. Cuando el reloj marcó las 2:15 de la madrugada, decidió regresar a su casa a pie, como siempre lo hacía, confiado en que conocía cada rincón de esas calles. ¿Seguro que no quieres quedarte?, le insistió Marisol. No te preocupes, estoy bien. No tardaré en llegar. Le respondió con una sonrisa, intentando restarle importancia al frío que comenzaba a filtrarse en el aire. Se despidió con un beso rápido y salió. El viento soplaba con fuerza, y las hojas secas crujían bajo sus pies mientras avanzaba por la avenida Río Bravo. Las luces de los faroles, algunas apagadas y otras parpadeando, creaban sombras inquietantes que parecían moverse al compás del viento. Eric caminaba con las manos en los bolsillos, disfrutando del silencio de la madrugada, pero pronto sintió algo extraño, una incomodidad, como si estuviera siendo observado. Se detuvo y miró a su alrededor. Las calles estaban vacías, y todo estaba en calma, excepto por el silbido del viento. Sacudió la cabeza para alejar aquel pensamiento y siguió caminando. Unos pasos más adelante, escuchó algo. Era un sonido leve, como un lamento distante, casi imperceptible, arrastrado por el viento. Eric frunció el ceño, pensando que quizás era su imaginación. Pero el lamento volvió, esta vez más claro, más largo, y tan doloroso que hizo que un escalofrío le recorriera la columna. Se giró bruscamente, pero no vio nada. Debe ser algún borracho, murmuró para sí mismo, intentando convencerse. Sin embargo, el ambiente había cambiado. El aire se sentía más pesado, más frío. Incluso los ruidos habituales de la noche, como el ladrido lejano de algún perro o el chirrido de los grillos, parecían haberse extinguido. El lamento continuó, y esta vez Eric pudo distinguir palabras entre los sollozos. ¡Ay! ¡Ay! El corazón de Eric empezó a latir con fuerza. Miró a su alrededor, buscando el origen de aquel grito, pero todo seguía vacío. Aceleró el paso, intentando alejarse de lo que fuera que estuviera escuchando. A medida que avanzaba, el lamento no se desvanecía. Al contrario, parecía seguirlo, como si lo persiguiera. El eco de la voz se mezclaba con el viento, haciendo imposible saber de dónde provenía. Eric comenzó a sudar, a pesar del frío que le entumecía las manos. Tranquilo, Eric, es el cansancio, solo el cansancio, se dijo en voz baja, pero no podía evitar voltear hacia atrás constantemente. Fue entonces cuando la vio. A unos metros delante de él, una figura blanca apareció entre las sombras. Alta, delgada, con un manto que parecía flotar en el aire. Su cabello oscuro caía desordenado, cubriendo parcialmente un rostro pálido y sin expresión. Eric se quedó paralizado, incapaz de moverse. La figura comenzó a avanzar hacia él, pero no caminaba, flotaba, deslizándose como si no tocara el suelo. «No puede ser», murmuró Eric, retrocediendo con torpeza. Dio un paso atrás y luego otro, pero no podía apartar la mirada de la figura. Cada vez que parpadeaba, parecía estar más cerca. De pronto, un ruido detrás de él lo hizo girar la cabeza. Pero cuando volvió la vista al frente, la figura había desaparecido. El silencio volvió, pero esta vez era aún más aterrador. Eric empezó a caminar más rápido,
convencido de que todo era una alucinación. Pero mientras más avanzaba, algo no cuadraba. Las calles le resultaban desconocidas, como si estuviera en un lugar diferente. Miró a los lados y notó que en lugar de acercarse a su casa, estaba yendo en dirección al canal, un lugar que evitaba incluso durante el día. El lamento volvió, ahora más fuerte, más cercano. Eric sintió que los pies le pesaban, como si algo invisible tratara de detenerlo. Al mirar hacia atrás, vio a la mujer nuevamente, pero esta vez mucho más cerca. Su rostro estaba expuesto, y lo que vio lo llenó de terror, unos ojos negros, vacíos, que parecían devorar su alma. ¡Ay! ¡Ay! Gritó la figura, con una voz que resonó en toda la avenida. Eric trató de correr, pero sus piernas apenas respondían. El aire se volvió helado, y una neblina espesa comenzó a rodearlo, ocultando todo a su alrededor. El suelo bajo sus pies se sentía extraño, como si estuviera húmedo y resbaladizo. Miró hacia abajo y vio que estaba pisando el borde del canal. ¿Qué estoy haciendo aquí?, susurró, mientras el pánico se apoderaba de él. El agua del canal estaba inmóvil, negra como la noche, y un hedor putrefacto llenaba el aire. Eric quiso retroceder, pero entonces sintió algo detrás de él, un aliento helado que le erizó la piel. Se giró lentamente, con el corazón desbocado, y allí estaba ella, tan cerca que podía sentir su presencia como un peso aplastante. Su rostro, deformado por el odio y el dolor, se inclinó hacia él mientras su cabello flotaba como si tuviera vida propia. «Allí», susurró la figura, con una voz que sonó como 1000 cuchillos rompiendo el silencio. Eric gritó, pero su voz se perdió en la noche. Dio un paso atrás, tropezando y sintiendo que el vacío del canal lo llamaba. Había terminado en el canal sin darse cuenta. Sabía que ese lugar no era seguro. Durante el día, el canal era un sitio desolado, frecuentado por vagabundos y rodeado de basura, pero por la noche, la oscuridad lo transformaba en algo aún peor. Se detuvo un momento, recuperando el aliento. «¿Qué estoy haciendo aquí?», murmuró para sí mismo, tratando de aclarar sus pensamientos. Pero entonces lo escuchó de nuevo. No era el viento, no era un ruido cualquiera. Era un lamento largo, desgarrador, que lo heló hasta los huesos. Eric no sabía si venía de su imaginación o si alguien realmente estaba cerca. Giró lentamente la cabeza hacia el canal y vio algo que le revolvió el estómago, una sombra. No podía distinguir bien de qué se trataba. ¿Una persona? ¿Un animal? La figura parecía moverse, pero no caminaba de forma normal. Eric retrocedió un paso, tratando de enfocarse, pero la oscuridad no le permitía ver con claridad. Su corazón comenzó a latir con fuerza. La figura se desvaneció tras un montículo de escombros. Por un instante, el silencio volvió, salvo por el sonido del agua estancada del canal. Eric respiró profundo y se giró para regresar por donde había venido. Pero cuando lo hizo, un ruido seco lo hizo detenerse. Era un paso, claro y nítido, justo detrás de él. El pánico se apoderó de él. No podía quedarse más tiempo ahí. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a correr, alejándose del canal y adentrándose en las calles que conectaban con su casa. Las sombras de los árboles se alargaban con la luz parpadeante de los faroles, y el ruido de sus propios pasos era lo único que podía escuchar. O eso pensaba. Mientras corría, el eco de un segundo par de pasos comenzó a mezclarse con el suyo. No eran rápidos, pero sí constantes,
como si alguien lo siguiera a distancia, asegurándose de que no escapara. Eric no miró atrás, tenía demasiado miedo de confirmar lo que ya sospechaba, no estaba solo. A medida que avanzaba, las calles comenzaron a hacerse más familiares. Sabía que estaba cerca de su casa, pero el peso en su pecho no disminuía. Los pasos seguían allí, siempre a la misma distancia, y el lamento, aunque más suave ahora, seguía presente. Parecía como si alguien estuviera llorando justo fuera de su alcance. Finalmente, vio la luz del pórtico de su casa. Su tía estaba de pie en la entrada, envuelta en un rebozo y con el rostro cargado de preocupación. «Eric, ¿qué te pasó?», preguntó en cuanto lo vio llegar. «Ábreme. Rápido», gritó Eric, con la voz quebrada por el miedo. Su tía no dudó y abrió la puerta de par en par. Eric entró de un salto y cerró la puerta tras de sí, girando la llave con manos temblorosas. Se apoyó contra la puerta, intentando recuperar el aliento. «¿Por qué vienes así? ¿Estás bien?», insistió su tía. Eric no respondió de inmediato. No podía. Su mente estaba enredada en lo que había vivido en las últimas horas. Solo levantó la mirada hacia ella y murmuró: «Alguien me seguía, alguien que no debía estar ahí». La tía lo observó con una mezcla de miedo y desconcierto. Encendió una vela en el pequeño altar de la sala y comenzó a murmurar oraciones en voz baja. Eric, sin embargo, no podía despegarse de la puerta. Cada pequeño ruido afuera lo hacía tensarse. El silencio volvió, pero la calma no duró mucho. Un sonido agudo rompió la quietud, un lamento. ¡Ay! Eric se paralizó. Su tía lo miró y susurró: «No abras la puerta». Un segundo sonido llegó, más bajo, casi un gemido. Y después, nada. Solo el tic-tac del reloj en la pared y el crujido del suelo bajo sus pies. Esa noche, Eric no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en el que había estado en el canal. Veía la sombra, escuchaba los pasos y sentía el lamento. Con el amanecer, el miedo se disipó un poco, pero algo quedó claro en su mente: no volvería a caminar por esas calles de madrugada. Por el resto de su vida, Eric evitó hablar de lo que ocurrió esa noche. Pero cada vez que pasaba por la avenida Río Bravo, algo dentro de él se tensaba, como si supiera que no había sido la última vez que algo lo había observado desde las sombras.